días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del jueves 26 de noviembre tiene una noticia fundamental, no solamente para quienes redactan titulares en los medios electrónicos o en los medios impresos, sino para muchísimos venezolanos que tienen nombre y apellido, muchísimas familias venezolanas de carne y hueso. Yo conozco 2 niños, por lo menos, Douglas, María Esperanza, allá en Antímano, que la certeza que tienen de consumir una comida caliente al día está vinculada con la existencia de un comedor popular que en su barriada administra, promueve, sostiene, mantiene una organización no gubernamental llamada Alimenta la Solidaridad. Quienes promueven, lideran, dirigen esa organización han sido objeto en los últimos días de una serie de acciones que ellos han denominado hostigamiento, porque no pueden denominarla de otra manera, que van desde el cierre de las cuentas bancarias de esa organización no gubernamental hasta el allanamiento a la residencia de los padres del principal impulsor de esta iniciativa, que es el joven ingeniero venezolano Roberto Patiño. La casa de los padres de Roberto Patiño fue allanada. En esta circunstancia vale la pena que echemos una mirada más allá de la anécdota. Tenemos una situación compleja como país, estamos atravesando una emergencia humanitaria compleja. Esta emergencia humanitaria compleja corre el riesgo de encapsularse, volverse crónica, es decir, de transformarse en catástrofe estable, para desgracia de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y mientras por un lado, hay que decirlo con claridad, se están haciendo esfuerzos para articular los esfuerzos, las capacidades de Estado, sociedad civil, entes políticos nacionales e internacionales, mientras por un lado se está haciendo eso, me consta que se está haciendo eso, por otro lado están tiroteando ese esfuerzo de la sociedad venezolana. Tenemos en línea a una persona que ha sido la voz de la sociedad civil venezolana en momentos estelares. Por ejemplo, en el momento en que la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre Venezuela ante Naciones Unidas. En ese momento, la voz que representó a centenares de organizaciones no gubernamentales venezolanas fue la voz de Feliciano Reina, fundador de Acción Solidaria, arquitecto de la red Civilis. Lo tenemos en línea porque queremos que nos explique, que converse con nosotros, que comparta con nosotros su mirada sobre esta situación de hostigamiento y agresión a las organizaciones no gubernamentales en momentos en que tan necesaria es su actividad para aliviar al menos el dolor que está sufriendo el venezolano de a pie ante los embates de la crisis. Feliciano, gracias por atendernos, te llamaba madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, esta situación con Alimenta la Solidaridad, primero con la propia organización, con Roberto Patiño, su creador, con otras personas que desde muy temprano, estamos hablando de 4 años, se dieron cuenta pues de que había un área allí que atender y que atender con muchísima urgencia. Es gravísima y denota que hay un grupo, por lo menos en el poder, que no tiene ninguna conexión con lo que está pasando en el terreno, con las familias venezolanas, con los niños, con las personas. Es impresionante haber hecho esto de esta manera tan atropellada, tan abusiva de poder, y con esto parar, por lo menos temporalmente, y esperamos que eso se revierta lo más pronto posible, la posibilidad de atender a 25,000 niños y niñas
en 14 estados del país, Chuo, porque cerrar además esas cuentas, eso es impedir que se puedan hacer los trámites para hacer llegar los alimentos. Pero peor aún, es que todo esto está montado sobre la organización popular, Chuo. Está montado sobre las personas que están en esos sectores, mujeres, la grandísima mayoría, que se han organizado en sus comunidades para que cuando le lleguen los alimentos preparen entonces esos almuerzos para niños y niñas de la comunidad y que también por supuesto terminan llegando a toda la familia, y que cuando empezó el cierre por el tema de la pandemia, pero en cuestión de nada, días, se reorganizaron para que entonces en vez de ir al comedor y estar allí y poder estar expuestos al tema del coronavirus, vinieran a buscar sus bandejitas de comida para llevárselas a la casa. Y más todavía, aparecieron de allí una serie de proyectos también liderados por las mujeres, Chugo, para poder preparar comidas que entonces las vendían, por ejemplo, a alguna empresa que estuviera cerca o alguna, digamos, persona que pudiera también beneficiarse de ese producto. Es decir, esto le hace un daño a una cantidad de personas, de nuevo, en la base, en la parte que más necesita en este momento justamente el impulso del Estado. Yo no sé qué grupo allí, Chuo, está haciendo este daño, y digo no sé qué grupo, porque como tú bien decías ahora, hay una parte que está articulando con el sistema de Naciones Unidas, tiene ese mandato, tiene esa responsabilidad. Ya lo hemos mencionado antes, que hay una parte que la lleva Cancillería por su área de cooperación internacional, y que más bien ha estado facilitando que se lleve este trabajo humanitario, Chuo. Lo que hace Alimenta y lo que hacen una cantidad de otras organizaciones humanitarias, entre ellas la nuestra también, está inscrito dentro de lo que se llama el Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela. Eso está en una base de datos que además es pública, Chuo. Eso es un acuerdo que se va llegando para crear, por un lado, lo que se llama el panorama de necesidades humanitarias, que se discute también con el Estado y por supuesto con otros actores. Con ese panorama se prepara el plan de respuesta humanitaria del país, eso llega a unos montos de necesidad y entonces, bueno, se van buscando los recursos a través de la comunidad humanitaria internacional para favorecer a través de los programas a las personas en necesidad. O sea que además esto no solamente es hacerle daño, otra vez, si no sabemos qué es lo que están buscando, quién lo está propiciando, a la organización Alimenta la Solidaridad, a Roberto Patiño, sino a todo el conjunto del programa humanitario del país que se ha desarrollado con el Estado venezolano, Chugo. Esto prende unas alarmas. Mira, nosotros venimos haciendo un trabajo intenso de buscar que la comunidad internacional realmente pueda poner dentro del país los recursos que exige el plan de respuesta humanitaria. Son más de 700 millones de dólares y solo se ha conseguido el 20%, mientras en Siria, en situación de guerra, se ha conseguido más del 45%. En Afganistán, en situación también de conflicto, se consigue más del 40%, lo mismo en Yemen. Oye, esta señal que se da es gravísima, porque todo ese esfuerzo para que los países que pueden cooperar con Venezuela, con conocimiento del Estado lo hagan, van a decir, upa, ya va, porque ahí hay por lo menos una parte en el Estado que no ha entendido de qué se trata esto, y si van a dañar a las organizaciones, hay que pensarlo, cómo vamos a poner recursos allí. De verdad, Chugo, es una cosa, o sea, no hay adjetivo para poder describir el daño que esto hace. Estamos conversando con Feliciano Reina. Feliciano Reina, repito, es una de las voces más emblemáticas de la sociedad civil organizada en Venezuela y está colocando este tema tan grave en una perspectiva que creo que es bastante más útil. ¿Por qué digo esto? Porque una sociedad polarizada es prácticamente un reflejo, ¿no? Decir y pensar cuando ocurre una cosa como esta, bueno, esto es parte de la dinámica gobierno-oposición, izquierda-derecha, civiles-militares. No, resulta que esto es bastante más complejo. Nos está explicando Feliciano Reina que existe un mecanismo humanitario
promovido, organizado por Naciones Unidas, del cual participan tanto el Estado venezolano como numerosas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de desarrollo social, que eso existe, está funcionando y todos están trabajando para tratar de lograr que la crisis venezolana, que es una de las más graves del planeta, deje de ser la menos auxiliada del planeta, la menos financiada por la solidaridad internacional. Ahora, para que eso avance, no pueden ocurrir situaciones como esta, que ayer ha sido hecha pública en el caso que Alimenta la Solidaridad. Feliciano, ¿qué llamado habría que hacer no solamente a la opinión pública venezolana, no solamente a las organizaciones de desarrollo social, sino incluso a los factores que en el Estado venezolano han comprendido ya la necesidad de trascender el tema de la confrontación política convencional y avanzar con mayor profesionalismo en la atención a esta crisis, que si sigue como va, sencillamente nos va a comer a todos? Aquí lo que está en tela de juicio no es que Maduro que Guaidó acceda al poder. Aquí lo que está en como proyecto nacional. ¿Qué clamor habría que levantar ante una situación como esta? Mira, yo justamente ayer también en un foro con personas que están preocupadas, interesadas por la situación del país, y escuchaba antes de, justo para iniciar el programa, porque hay ya habría una nueva administración también en Estados Unidos y toda esta historia de la máxima presión. Es decir, la idea aquí es poder concertar con todo tipo de actores que tienen posibilidad de apoyar al país para que por lo menos el terreno humanitario sea tratado como un camino en sí mismo y que no esté afectado por otro tipo de cálculos y consideraciones como por ejemplo las políticas, Chuba. O sea, lo que preocupa además en este momento en que esto ha ocurrido es que se esté utilizando una situación como la de Alimenta la Solidaridad, una entrada en el sector popular, un trabajo en la base, y entonces de repente mezclarlo con que esto es parte de una cosa orquestada para dañar a CLAP y para hacerle daño a los bonos. Nada de eso, por Dios. Es decir, tienen que entender que lo que se está haciendo a nivel humanitario no puede ser tergiversado, no puede ser maltratado, no puede ser utilizado como una herramienta política. Déjenlo operar. Es decir, esto sería también como parar organizaciones que están en el área de la salud y entonces, bueno, no entreguen medicina, no entreguen instrumentos de protección personal para el personal médico. Esto es decir, no entreguen alimentos para familias. ¿En qué cabeza cabe, Chubo? Cuando, por el contrario, en lo humanitario, lo que uno esperaría es que hubiera una actitud de apertura y, de nuevo, hasta un mensaje, por ejemplo, para una nueva administración que en principio ojalá venga con una idea distinta de la cooperación con Venezuela. En lo humanitario seguro va a ser así, pero también en lo político. Pero si es así en lo humanitario, entonces no lo pueden dañar con cálculos de otro tipo, ¿vale? Con consideraciones de otro tipo. Es que realmente, te digo, para quienes trabajamos en esto, sabemos además, volviendo al caso muy particular de Alimenta la Solidaridad, que es parte del conjunto de la comunidad humanitaria, que el programa está dentro del plan de respuesta humanitaria del país, junto con una cantidad de otras organizaciones, es inconcebible, es una cosa que es que uno no puede ni pensar que hay alguien que ni siquiera se tomó la molestia de decir, bueno, vamos a ver primero qué hacen, qué impacto tienen, quiénes son, y si tenían alguna duda tenían que haber dicho, mira, vengan acá, vamos a hablar con ustedes porque pensamos que ahí puede estar pasando esta otra cosa, la que sea que estén pensando. Pero no puede ser que lo paren de un momento a otro. De verdad que el daño que hacen es gigantesco, Chu, eso tiene que parar. Lo humanitario no puede ser coloreado, manipulado, tergiversado por otro tipo de cálculos. Feliciano, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta perspectiva bastante más profunda y bastante más preocupante incluso de esto que ha ocurrido con Alimenta la Solidaridad. Seguiremos muy pendientes, seguiremos haciéndole seguimiento muy cercano a esta situación. Un gran abrazo y buenos días. Gracias a ti, Chu, un abrazo.
Feliciano Reina, de Acción Solidaria, vocero de Civilis y una de las expresiones más claras de la sociedad civil organizada en Venezuela. Reitero entonces el alerta que hace Feliciano Reina. Esto que está ocurriendo, esta persecución contra Roberto Patiño, esta persecución contra Alimenta la Solidaridad, es en sí misma inaudita. Alimenta la Solidaridad tiene casi 300 comedores populares en 14 estados del país, donde obtienen probablemente la que sea su única comida caliente al día, unos 25.000 niños venezolanos. Pero además de esto, esta agresión, ya de por sí brutal, inexplicable a primera vista, constituye una agresión a los esfuerzos que se están haciendo desde la sociedad venezolana y desde el Estado venezolano, desde sectores del Estado venezolano, por tratar de conformar un frente común para atender la emergencia humanitaria. Existe, acaba de ratificar Feliciano Reina, un mecanismo de coordinación entre factores del Estado venezolano y factores de la sociedad civil para intentar hacer frente en forma más profesional, más seria a esta emergencia que se está viviendo, para de esa manera también convencer a organismos internacionales y a otros países para que el volumen de ayuda que llega a Venezuela se incremente y se sostenga en el tiempo. Repito, la crisis venezolana es una de las crisis más graves del planeta. La crisis económica, la crisis social, el éxodo, la situación migratoria. Y a pesar de ser una de las crisis más graves del planeta, es la que menos auxilio financiero ha tenido en el mundo. Ahora, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue apoyo? ¿Cómo se consigue auxilio? Bueno, vale, generando confianza. Si el mundo ve que aquí en Venezuela, en lugar de existir una sociedad trabajando para enfrentar este drama, tenemos esta situación en la que un grupo X del Estado se la pasa persiguiendo a los activistas de la sociedad civil, a los activistas del trabajo humanitario. Entonces, ¿cómo lo explico? Aquí hay una situación muy, muy compleja y en este programa vamos a ver todos los aspectos de esa compleja situación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a dedicar esta segunda parte del programa a desnudar la razón verdadera de este hostigamiento contra Alimenta la Solidaridad y contra otras organizaciones de desarrollo social que están haciendo un esfuerzo denodado por intentar aliviar el dolor de las víctimas de la emergencia humanitaria compleja. Hay quienes, haciendo una lectura superficial de lo que está ocurriendo y prestando oídos a alguna justificación peregrina por parte de grupos, de sectores pequeños pero muy poderosos, pequeños pero muy peligrosos que están en el poder, dicen, no, bueno, lo que ocurre es que Roberto Patiño es activista político y está involucrado en el financiamiento a actividades del llamado gobierno interino, etcétera, etcétera. Mira, las cosas en su sitio. Ciertamente, Roberto Patiño es un joven ingeniero venezolano y tiene una posición de liderazgo dentro de un partido político llamado Primero Justicia. Eso es verdad. Eso, por cierto, Roberto Patiño tiene pleno derecho a ello, a tener su opinión política y a tener su participación política en las coordenadas que él determine. Eso es cierto. Ahora, el problema no es ese. Ese no es el problema. El problema real es que esos factores extremistas dentro del poder han copado todo lo que tiene que ver con precisamente programas sociales para de esa manera utilizar el hambre del venezolano, el dolor del venezolano, la necesidad extrema que sufre la familia venezolana para ejercer control social y dominio político. Yo no estoy acá recitando un argumento de campaña partidista. No, estoy simplemente diciendo lo que usted que me está escuchando sabe que ocurre en su comunidad. En su comunidad, ¿quién maneja el CLAP? ¿Quién? Mire, incluso en su comunidad, ¿quién maneja el tema del gas comunal? ¿Quién? El vecino más capaz, el que tiene mayor disposición a ayudar, el que tiene mayor liderazgo en la comunidad. No vale, no. Es la persona más vinculada a la estructura de control político que tiene el PSUV en la zona. ¿Ves? Recordemos que entre octubre del 2018 y enero del 2019 se produjo en nuestro país eso que algunos llamaron despectivamente la rebelión de los perniles, que fue la última de las grandes protestas que se generaron desde el sistema CLAP, desde la estructura del Estado. ¿Qué ocurría en esa estructura? Bueno, ocurría lo siguiente: vecinos que no es que fueran chavistas, no es que fueran fanáticos del PSUV, aunque algunos podían tener esa inclinación política, pero principalmente tenían la inquietud de garantizar que a su sector, que a su comunidad, en efecto, llegaran los alimentos. Entonces, esas personas se metían en el dispositivo, se transformaban en voceros de la comunidad y terminaban siendo responsables de el funcionamiento del CLAP en la zona, para poner simplemente el ejemplo del CLAP. Ahora, ¿qué ocurría cuando la comida no llegaba o llegaba tarde, o las cajas y las bolsas llegaban abiertas y saqueadas? ¿Qué ocurría cuando eso pasaba? Bueno, que la comunidad miraba hacia ese vecino y decía:
tú estás metido en eso, tú estás metido en ese chanchullo, tú formas parte de esa trama de la corrupción. Y entonces ese vecino se veía obligado a dirigir la protesta, a organizar la protesta de su propia comunidad ante las irregularidades que ocurrían. Eso pasó en varias ocasiones, pero, repito, entre septiembre, octubre y noviembre de 2018, eso tuvo un punto de clímax a propósito de la incumplida promesa de Nicolás Maduro del tema de los llamados perniles. Se generó una situación de mucha protesta que fue todo el último cuatrimestre del 2018 y se extendió hasta enero y parte de febrero del 2019. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, ocurrió una represión brutal del gobierno a esa protesta. Fue la primera vez que vimos al FAES operando a gran escala en Petare, en Catia, en el Valle y en otros sitios, ¿no? Por un lado. Y por otro lado se produjo la fusión de la milicia con el CLAP. Es decir, se militarizó ese mecanismo. ¿Me explico? Todo esto lo estoy diciendo para que pongamos en claro, ¿no?, que lo realmente subversivo del trabajo de Alimenta la Solidaridad no es que estuvieran financiando quién sabe qué iniciativa oscura de la oposición. No, chico. Lo realmente subversivo es que le estaban dando de comer a la gente. ¿Por qué? Porque en Catia, por ejemplo, en el 23 de enero, por ejemplo, los programas sociales, el CLAP, está en manos de los llamados colectivos, ¿sí? Y cosas similares ocurren en buena parte del país. Los grupos más radicales dentro del oficialismo han tenido en sus manos los instrumentos para extorsionar políticamente a los más necesitados. Por eso para ellos es peligroso. No que alguien lleve la ideología del capitalismo a los barrios, no, chicos, que alguien lleve comida, ¿ves? Porque le quita ese instrumento de control. ¿Me estoy explicando? Y repito, no estoy hablando de discurso político aéreo. Les estoy diciendo, ustedes que me están escuchando, vean en su comunidad, vean la realidad de su comunidad y digan si esto que les estoy refiriendo es verdad o es mentira. Voy más allá, ubicándonos en esta situación concreta del tema de la pandemia. Señores, una parte muy importante de la sociedad venezolana consumía la poca proteína que consumía a través de un programa llamado Programa Alimentario Escolar, el PAE. ¿Qué ocurre cuando llega la pandemia y se tienen que cerrar las escuelas? Bueno, que en muchísimos casos el PAE, bueno, ya no tiene cómo llegarle a ese niño, a esa familia. En esa situación, entonces, se eleva la importancia relativa de un programa como el de Alimenta la Solidaridad. ¿Me entienden? Para decirlo clarito, ¿no? Si, por ejemplo, en el barrio La Cumbre de Antímano, los niños comían en el comedor de la Escuela Técnica San José Obrero de Fe y Alegría. Ah, bueno, ¿qué pasa cuando la escuela tiene que cerrar? A pesar del esfuerzo de esa escuela en particular por seguir manteniendo su nivel de ayuda y de apoyo a la comunidad. ¿Qué pasa? Ah, bueno, que el comedor de Alimenta la Solidaridad, ubicado en una barriada cercana, pasa a tener muchísima más importancia para los habitantes de la zona, porque es el único recurso que queda. ¿Me explico? Y, ojo, esto no ocurre única y exclusivamente con el tema de la alimentación. Recordemos, en fecha reciente nosotros tuvimos que levantar la voz denunciando cómo una organización no gubernamental tan importante como Prepara Familia fue asaltada. Su sede fue asaltada, su centro de acopio fue asaltado por unos supuestos invasores y luego llegaron elementos de la Policía Nacional Bolivariana no a defender a los asaltados, sino a proteger a los asaltantes. Eso ocurrió. ¿Y quién Prepara Familia? Nada más y nada menos que una ONG que se esmera en apoyar a los niños del Hospital de Niños JM de Los Ríos y a sus madres. ¿Qué te parece? Bueno, chicos, pero es que el mismo caso
de Acción Solidaria. Acción Solidaria es una organización no gubernamental que inició su tránsito, su existencia, su lucha, apoyando a los pacientes de VIH-Sida, pero que en la actualidad tienen un dispositivo de ayuda a todo aquel que necesite medicinas de prácticamente cualquier patología. En estos momentos en que un blister de cualquier antibiótico cuesta millones y millones y millones de bolívares, en estos momentos ese es el trabajo extraordinariamente meritorio de Acción Solidaria. Bueno, chicos, y ustedes recordarán, hace apenas semanas Acción Solidaria fue objeto de un allanamiento. Que pidieron disculpas, que rapidito pusieron en libertad a las personas, que devolvieron todo lo que se llevaron. Eso es verdad. Pero te revela que efectivamente hay un sector del oficialismo, un sector violento, un sector radical, un sector extremista que está actuando contra el interés nacional, no contra la oposición, chicos, contra el interés nacional. Ese caso lo retrata clarito. O sea, por un lado unos tipos agreden y por otro lado otros tipos actúan rápidamente para que todo fuera subsanado y se devolviera lo incautado. Señores, de agresiones como esta han sido objeto, por ejemplo, los activistas de la Asociación Civil Convite, que es una ONG que trabaja específicamente para atender a los venezolanos de la tercera edad. Cargamentos de medicinas han sido detenidos en distintos sitios, en alcabalas, en lugares, y todo esto obstaculizando el trabajo de Convite. ¿Y por qué es importante el trabajo de Convite? Bueno, les voy a echar un cuentico que pareciera obvio, pero por obvio mucha gente no lo ve. Ustedes saben de qué viven, de qué comen la mayoría de los ancianatos, las casas hogares, donde están los viejitos, donde están los abuelos, donde están nuestros adultos mayores en situación de abandono. ¿Saben de qué comen? No es del presupuesto oficial, porque ese presupuesto es ínfimo y casi nunca les llega. ¿Ustedes saben de qué comen? Generalmente esos establecimientos comen gracias a la solidaridad, gracias a las donaciones que les hacen restaurantes, hoteles, hasta agencias de festejos que dedican cotidianamente, ordinariamente, parte de lo que hacen para la donación a ese tipo de establecimientos. Así es como comen nuestros viejitos, en muchísimos, muchísimos casos. Ahora, yo les pido que se pongan en la situación. ¿Qué pasa cuando la cuarentena hace que cierren los restaurantes, que cierren los hoteles y que no haya festejos para que funcionen las agencias de festejo? ¿Qué ocurre? ¿Con qué comen esos viejitos? ¿Con qué comen esos ancianos? ¿Con qué comen esos adultos mayores? Bueno, en muchísimos casos, gracias a la solidaridad de gente como la de la Asociación Civil Convite. Saquen la cuenta. Bueno, digo todo esto para que se entienda que esto que está ocurriendo no es porque los actores de la sociedad civil organizada tengan alguna vinculación macabra con tales o cuales planes conspirativos. No, chicos. Aquí el único plan macabro es el plan de dominar a la sociedad venezolana a través del miedo y el hambre. Ese es el único plan macabro. Y ese es el plan que han desarrollado, sobre todo desde el Estado venezolano, sectores extremistas del oficialismo. Y ese plan se ve interrumpido, interferido por la acción humanitaria de la sociedad civil e incluso de factores del Estado que han entendido la necesidad de hacer causa común junto con los organismos internacionales para tratar de paliar los efectos desastrosos de todo esto que está ocurriendo. Eso es lo que está pasando y esto hay que señalarlo así, porque hay que señalar y aislar a los elementos que están conspirando contra el venezolano, contra la vida. Esto va muchísimo más allá de la política. Aquí hay una situación muy compleja, pero sí tiene que ver, por supuesto, con el tema del poder. Y sobre ese tercer aspecto,
que vamos a conversar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos entonces, en primer lugar, que hay una agresión contra Alimenta la Solidaridad y contra Caracas Mi Convive, organizaciones de desarrollo social que trabajan para llevar alimento y cultura de paz a los sectores más abandonados de no solamente Caracas, no solamente de los barrios populares de Caracas, sino en 14 estados de todo el país. Decíamos en segundo lugar que esto no se refiere solamente a la presunta vinculación político-partidista de tal o cual dirigente, de tal o cual organización. No. Estamos poniendo en claro que hay sectores extremistas dentro del oficialismo que han utilizado como elemento de control social y de extorsión política precisamente el hambre de la gente. Por eso es que se han esmerado en tener en sus manos el control de todo lo que tiene que ver con alimentos, de todo lo que tiene que ver con medicinas y de todo lo que tiene que ver incluso con el gas comunal. Bueno, hasta con el combustible, pero ustedes han visto estaciones de servicio que ya el país se había acostumbrado a lo que no debemos acostumbrarnos, ¿no? A la militarización hasta de las estaciones de servicio. Pero es que hay algunas estaciones de gasolina que están regentadas no por efectivos militares, sino por los llamados colectivos. ¿Qué tal? Y ustedes lo saben, ustedes han estado en esas colas, ustedes han sufrido esos abusos. Bueno, explicábamos eso en segundo lugar. Ahora, decíamos, aquí hay un tema extremadamente preocupante porque esto se da en el marco de una situación de desestructuración del sistema político venezolano. Y en este tercer aspecto quiero que, por favor, voy a abusar de su paciencia, pero quiero que me escuchen con muchísima atención, porque es muy grave, no solamente lo que está ocurriendo, sino sobre todo lo que puede ocurrir, y lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Me explico. Yo creo en la democracia. Yo creo en un régimen de libertades donde la opinión de la mayoría es respetada. Pero ocurre históricamente que minorías bien organizadas, minorías bien determinadas y sobre todo minorías implacables logran en algunos momentos de la historia, de la vida de los países, torcer el rumbo e imponerse. Esa también es una realidad, eso también es un hecho. ¿Por qué digo esto? Se los explico. Hace apenas 3 días se conoció el resultado de un estudio de una encuestadora. Este estudio tuvo su trabajo de campo en septiembre de este año y arrojó el siguiente resultado. Más del 62% de los venezolanos no está ni con Guaidó ni con Maduro. Estoy leyendo un titular que salió hace 3 días, en efecto, en el portal Efecto Cocuyo, con la firma del periodista Manuel Tomillo.
El estudio fue realizado por la encuestadora Data Analysis y decía, palabras más, palabras menos, lo siguiente: un 62.2% de los venezolanos no respaldan ni al gobierno de Nicolás Maduro ni a la dirigencia opositora encabezada por Juan Guaidó, según una encuesta aplicada en septiembre por la firma Data Analysis y divulgada recientemente. Aquí no hay héroes en política, no hay un polo de atracción, dijo el socio director de la firma responsable del estudio, José Antonio Gil Yepes, quien apunta que la falta de unidad de estrategia en la oposición, además de las desacertadas decisiones económicas del oficialismo, han provocado esta desconexión abismal del ciudadano con las vanguardias políticas. Hasta aquí, ¿no? Usted podría pensar que esto tiene que ver con la desconexión del ciudadano, con lo que han hecho los actores políticos hasta ahora, es decir, con el pasado y con el presente. Y alguno podría estarse restregando las manos de alegría y diciendo, no, bueno, vale, si el gobierno se fregó y si la oposición liderada por Guaidó también, hay la posibilidad entonces de que los cazadores de Guiro se metan pues y obtengan algún tipo de beneficio marginal. Ese no es el punto. El punto es que cuando en un país las vanguardias políticas están desconectadas del sentir nacional, se crea un vacío y ese vacío puede permitir que emerja un nuevo liderazgo sólido, robusto y principista, pero también se presta a la posibilidad, ¿no?, de que aventureros de diversa naturaleza intenten aprovechar ese vacío para colearse en el poder, para decirlo claro, generando una situación de aún mayor inestabilidad, agravando la dura situación que hoy experimenta el venezolano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si bien este informe de septiembre nos habla de la desconexión del ciudadano en relación a las ejecuciones presentes y pasadas de las vanguardias políticas, hay otro estudio que nos habla acerca de cómo el ciudadano se separa frente a los eventos políticos que están por ocurrir. Comparto con ustedes dos informaciones que también, por cierto, de la firma Data Analysis, nos ilustran sobre lo que sería la posición del venezolano frente, repito, a dos de los eventos más importantes que podrían ocurrir o que está pautado que ocurran en las próximas semanas. Este estudio de Data Analysis hace una pregunta a la muestra investigada. Dice así: con respecto a las elecciones del 6 de diciembre para elegir a diputados, ¿cuál de las siguientes frases define mejor su opinión sobre la legitimidad de la elección? Las frases son: es una elección legítima, no es legítima, no sabe, no contesta. Bueno, señores, el 45.6% de la muestra consultada dijo que la elección de diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre no sería legítima. Apenas un 35.6% la consideró legítima y un 17.2% se refugia en no sabe, no contesta. Es decir, entre los venezolanos que considerarían ilegítima la elección del 6 de diciembre y los venezolanos que dicen que no saben, no contestan, tendríamos prácticamente un 60 y tantos por ciento, casi un 64% de duda o rechazo a los resultados de esa elección. Cualquiera podría leer esto y decir, bueno, si la mayoría del país cuestiona la elección del 6 de diciembre, eso quiere decir que la posición de Guaidó y el G4 recibe respaldo del país, porque, bueno, eso es lo que ha estado diciendo Guaidó, que esa elección es ilegítima, que esa elección es un fraude. Ya va, no tomen decisiones apresuradas. No emitan opiniones apresuradas, porque este mismo estudio tiene otra pregunta sobre la legitimidad de la actual Asamblea Nacional.
comparto con ustedes la pregunta siguiente. Esperen un segundo para ser bien preciso sobre la legitimidad o no, ya en este caso, de la Asamblea Nacional actual. Dice así la pregunta: si Juan Guaidó y la Asamblea Nacional actual, electa en diciembre del 2015, renuevan su mandato sin validarse a través de elecciones, ¿usted la consideraría legítima? ¿No la consideraría legítima? ¿No sabe o no contesta? Bueno, señores, agárrense. De acuerdo a este estudio, el 55.6% de los consultados dice que no consideraría legítima a la actual Asamblea Nacional si pretende perpetuar su mandato más allá del 5 de enero próximo. 55.6%. Un 22.4% se refugia en decir que no sabe, no contesta. Y apenas un 19.8%, menos del 20%, dice que consideraría legítimo el intento de Juan Guaidó y el G4 por utilizar eso que ellos llaman la continuidad administrativa para seguir manejándose como Asamblea Nacional, como poder público legítimo, aún después del final de su mandato, tal como lo establece la Constitución. ¿Qué estamos diciendo, por el amor de Dios? Estamos diciendo, ya nada más y nada menos, que un sector mayoritario del país consideraría ilegítimos los resultados de la elección del 6 de diciembre, pero B, tampoco reconocería validez ni legitimidad en la actual Asamblea Nacional si pretende aplicar el cuento de la continuidad administrativa y quedarse en sus curules, o por lo menos quedarse diciendo que siguen siendo diputados y que siguen siendo presidentes interinos, etcétera, etcétera, aún más allá del 5 de enero. ¿Qué situación plantea esto desde el punto de vista político? Bueno, una situación muy compleja y muy peligrosa. Si estos datos son ciertos, si estos datos son fidedignos, si esto se corresponde efectivamente con lo que es la mirada que el país le está echando al proceso político venezolano, estaríamos en presencia de una deslegitimación masiva de toda la clase política venezolana. Y repito, más allá de sus preferencias partidistas o ideológicas, más allá de mis preferencias partidistas o ideológicas, una situación como esa, una deslegitimación masiva de la clase política, plantea una situación extremadamente peligrosa, crítica. ¿Por qué? Bueno, porque, repito, yo creo en la democracia y me bato por la democracia y lucho por rescatar la democracia en mi país. La democracia es el régimen donde se respeta la opinión mayoritaria de la sociedad, la opinión mayoritaria de los ciudadanos, pero también es una constante histórica que una minoría organizada, coherente, determinada, implacable y violenta puede torcer el rumbo de una sociedad. Sobre todo cuando hay este estado de anomia, sobre todo cuando hay este estado de deslegitimación de las instituciones y de la clase política. En una situación como esta, el que haya un grupo determinado, organizado y con recursos económicos y de violencia es muy preocupante. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos tratado desde el principio? Bueno, insisto, lo que está ocurriendo con Alimenta la Solidaridad, lo que ha ocurrido en diversas agresiones contra la sociedad civil venezolana, no es un tema de todo el oficialismo contra estas organizaciones. No, hay un sector especialmente radical, extremista y violento que está detrás de esas agresiones. Esto hay que enfrentarlo a tiempo, porque el nivel de desestructuración de la sociedad venezolana y del Estado venezolano plantea, desgraciadamente, la posibilidad de que oportunistas de distinta naturaleza puedan intentar engolosinarse y utilizar una situación tan grave como la que estamos viviendo para sus objetivos, aunque tal conducta lleve, como está llevando, a agravar el sufrimiento de la gente.
hago este alerta a tiempo. Hago este alerta, bueno, a tiempo deseo que sea. Ojalá que sea a tiempo. Pero hago este alerta a todos. A la sociedad civil, a la sociedad política, a quienes están en la oposición, a quienes están en el gobierno. Y muchas veces no se dan cuenta que eso que está ocurriendo allá adentro es para ellos más peligroso incluso que lo que está ocurriendo, que lo que a veces haga la misma oposición. Es muy clara la amenaza y es muy grave la situación. Reitero mi solidaridad con Roberto Patiño, reitero mi solidaridad con todos los luchadores de la sociedad civil venezolana, con todas las organizaciones de desarrollo social que en medio de esta tragedia que estamos viviendo dedican sus esfuerzos, su talento, su vida a tratar de salvar otras vidas. Cuídense muchísimo. Cuídense muchísimo. Vamos a cuidarnos entre todos, porque en medio de esta desestructuración de la República no hay quien atienda ese reclamo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tobar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412